Amigas, amigos, buenas tardes. Hoy viernes nuevamente tenemos el encuentro de la salud en el sur que entra en vuestros hogares. Qué duda cabe que tenemos un tiempo de calor, hay que relajarse, lo que vulgarmente se decía entre comillas, vamos a veranear, pues también tenemos que descansar un poco, sobre todo las personas que estamos todo el año dando el do de pecho. Hoy vamos a poner, digamos, punto y final a esta serie de la salud en el sur, lo que sí es cierto que habrá 2 programas recordando cómo se debe de tomar el sol, precauciones, horario, bueno, y es muy interesante porque de alguna forma hay que estar guapo, pero hay que procurar tener una salud de piel porque podemos tener cáncer de piel. Y eso lo veremos las semanas que viene, Dios mediante. Hoy vamos a tocar un tema difícil y a la vez muy cercano, porque y además es el gran desconocido, las palabrejas para la gente sencilla de a pie. Bueno, esto de adherencia terapéutica, ¿esto qué es? ¿Adherir? ¿Se adhiere? Bueno, mi querido don Rafael, usted que es doctor en la palabra, doctor en la farmacopea y en la investigación, qué mejor que nos explique con palabras sencillas los conceptos básicos. Eso para empezar, y después ya se explaya usted. Mi querido don Rafael, bienvenido. Bien hallado. Muy bien, cuando usted quiera. He escogido este tema porque es un problema de salud pública, sobre todo en estos tiempos que vivimos, en que los medios económicos están muy recortados, muy limitados, y es necesario, por encima de todo, utilizarlos bien, y para ello hace falta lo que nosotros decimos una adherencia, es decir, la adhesión del enfermo a todas las recomendaciones farmacológicas o no farmacológicas que se establecen en una consulta médica ante un enfermo determinado y ante una patología o enfermedad determinada. Lo que primero necesario es hacer es un buen diagnóstico de la enfermedad. Una vez que el diagnóstico está establecido, después de una correcta anamnesis, después de unas exploraciones complementarias y un estudio pormenorizado del paciente, se establece un diagnóstico. Es fundamental. Y después del diagnóstico vendrá, si es necesario, la recomendación de una terapia, que puede ser farmacológica o no farmacológica. La terapia puede ser también un cambio de los hábitos de vida, o de la alimentación, o la implantación de ejercicio físico, o bien a veces la recomendación de la asistencia de un profesional psicológico, un psicólogo, en fin, todo esto entra dentro de lo que digamos el cumplimiento de un tratamiento. Pero eso, el cumplimiento, se ha ido evolucionando ese término, el cumplimiento, y significa una dejación del enfermo frente al médico, es decir, el médico ordena y el enfermo cumple. Eso ha evolucionado mucho porque por muchas circunstancias. Una, porque las enfermedades tienen una protocolización de actuación variable, es decir, afortunadamente tenemos varios tipos de formas para curar una misma enfermedad. Y entonces lo ideal, y a eso se va, es el médico establecer una relación de empatía con el enfermo y darle la oportunidad de poder escoger un tratamiento, después de que se le explica perfectamente las características de la enfermedad, la evolución previsible, los efectos farmacológicos positivos, lo que llamamos beneficios, y también los efectos farmacológicos negativos o indeseables, lo que llamamos el riesgo. Es decir, y una vez ahí se le propone al enfermo, mire usted por ejemplo ante un cáncer de próstata que tiene un grado 3 y no es aconsejable en este momento la cirugía, ¿no? Ni tampoco la radioterapia o otras técnicas invasivas, pues vamos a proponer una terapia farmacológica. Entonces la terapia farmacológica se puede escoger o bien directamente un bloqueo hormonal, y se le dice al enfermo, mire usted, esto tiene el inconveniente se va a poner usted una inyección de decapeptic cada 6 meses
vamos a parar la acción de la testosterona mediante unos comprimidos de bicalutamida y ya el cáncer está un poco avanzado, hay metástasis, vamos a combatirlo con bifosfonato, con una inyección de ácido soledrónico, o sea, con someta, y fuertes dosis de calcio. Esto en una enfermedad, para poner un ejemplo. Pero esto es lo que se llama adherencia, porque se establece como un contrato de empatía entre el enfermo y el médico y viceversa, con lo cual se reduce el gasto sanitario, puesto que si no establecemos esto nos exponemos a que el enfermo se canse de la medicación, se olvide, o por el contrario también la deseche la medicación, a veces porque los medicamentos tienen un sabor excesivamente amargo, porque de momento no ve los resultados positivos, cosa que si se establece ya, como he dicho, un contrato de empatía, ya previamente se le ha dicho al enfermo que durante una semana pues no verá la positividad del tratamiento. Es decir, tiene que haber una conformidad entre uno y otro. Y entonces hemos pasado del término cumplimiento o compliance, que decían los anglosajones, a este término más dinámico que establecido y protegido por la Organización Mundial de la Salud para que se haga un buen uso de los medios económicos que hay para aplicarlos a la salud. De esta forma se consigue que el enfermo nunca abandone el tratamiento, la sanación sea más eficaz, más corta en el tiempo, todo vaya mejor en resumidas cuentas, pero esto no es tan fácil. No es tan fácil porque lo primero que hay que hacer es desterrar malos hábitos, que normalmente todos los enfermos a priori ya llevan antes de establecer un tratamiento. Malos hábitos, pues posiblemente el enfermo no haya hecho ejercicio físico hasta ahora, tiene una alimentación desbalanceada. Hay que insistir en una dieta balanceada, equilibrada y variada de tipo mediterráneo. Hay que proliferar más en él la higiene corporal. El tabaco, que es un hábito pernicioso, puede perjudicar también, por como supuesto, es natural. El tabaco sí perjudica mucho. Y el exceso de alcohol. El exceso de alcohol, efectivamente, el exceso de alcohol, si el enfermo no tiene seroalbúmina suficiente en sangre, como ya explicamos el día anterior, la ligazón con las lipoproteínas de la seroalbúmina es la que va a ser de vehículo al medicamento para llevarlo al lugar de acción en el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el enfermo, debido al alcoholismo crónico que tiene y a la mala alimentación, que eso va inherente una cosa con otra, pues la seroalbúmina está muy baja, no hay ligazón, viaja libremente el medicamento, va todo al lugar de acción, con lo cual podemos tener sobredosificación con una dosificación perfecta, hacer en el organismo el efecto de extradosis o sobredosis, sí. Debido a la falta de ligazón. También el tabaco por lo mismo, porque la nicotina tiene que ligarse también con las lipoproteínas, o bien también por el efecto cancerígeno de ciertas sustancias que lleva el tabaco, concretamente la fenitoína, el metilcolantreno y ciertos hidrocarburos aril cíclico, que tiene una inducción electromagnética en ciertos electrones en unos enlaces concretos de esa estructura molecular y puede favorecer la aparición de un cáncer o bien reforzar el cáncer si es que ya estaba existente, si ese enfermo concretamente está diagnosticado de cáncer. Entonces esto es fundamental, que logremos la adherencia. Y esta adherencia pues se puede conseguir mediante charlas con el enfermo. Hay que mentalizarlo, para eso hay dos estadios fundamentales para hacerlo, uno es la consulta médica y el otro es la farmacia. Quizás en la farmacia es más fácil porque el farmacéutico dispone de más tiempo, mientras que la consulta médica está muy limitada en el tiempo. Y por eso yo digo siempre que no se debe de ir a la farmacia nunca con prisa. La farmacia hay que sin tiempo limitado, para establecer un diálogo con un profesional que está infravalorado y que
tiene el enfermo el derecho y la obligación de exigirle que le explique pues la enfermedad que tiene, en qué consiste la enfermedad, por qué ese tipo de tratamiento, cómo hay que hacerlo, lo que no se debe de hacer, medicamentos que hay que tomarlos, por ejemplo, después de las comidas, nunca antes, o viceversa, las interacciones. Y esto aprovecho para que cuando vayan a la farmacia, en todas las farmacias existe la dotación informática que tiene un programa del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, que es el mejor de Europa, y nos lo están comprando los países europeos, que es el programa Vox Plus, que se llama. ¿Y para qué sirve y qué debemos de hacer? Pues cuando uno empieza en el inicio del tratamiento, digamos la primera vez que cuando sale uno del médico con un tratamiento ya para de tipo crónico, es decir, que va a ser muy alargado en el tiempo, lo primero que debemos hacer es llegar a la farmacia, decirle al farmacéutico: haga el favor, que este es el tratamiento que yo tengo para mucho tiempo, de introducirlo en el programa Vox Plus. Se introduce uno por uno el nombre, la dosificación y la forma galénica del medicamento, todos y cada uno de los que compone la polifarmacia, la polimedicación que normalmente los enfermos crónicos llevan. Y entonces ese programa saldrá en pantalla todos y cada uno de los medicamentos que puedan ser alterados unos con otros en el tratamiento. Es lo que llamamos las interacciones, o efectos secundarios, o incompatibilidades, o otros malos efectos que puede tener cualquiera de los medicamentos que van en el tratamiento. Si esto ocurre, pues derivaremos al médico, al enfermo, al médico, para que se corrija, porque es imposible que un profesional, tanto el farmacéutico como el médico, pueda tener en la cabeza las 900 interacciones que están descritas en la historia clínica del programa, del Vox Plus. Eso es imposible, eso ni que una persona tuviese un ordenador en el cerebro. Y una vez que veamos que el programa nos da que adelante, que no hay ningún problema de un medicamento con otro, de que haya interacciones, efectos secundarios, es cuando empieza ya el trabajo de campo, que consiste primero en mentalizar al enfermo que por ninguna causa, absolutamente por ninguna causa, debe de dejar de tomar los medicamentos en el horario, con la dosificación y el tiempo que le ha indicado el médico. Es decir, eso es la adherencia, adherirse a lo que ha dicho el profesional médico en principio, cuando le ha diagnosticado la enfermedad y ha establecido el tratamiento. Después habrá que mentalizarle de que va a tener cierto control, pero no en el sentido de castigo hacia el enfermo, de si no sigue el tratamiento, sino que, bueno, tendremos que tomar unos controles para ver si efectivamente el enfermo se ha adherido al tratamiento, si ha hecho la adherencia. Esto hay muchos métodos para hacerlo. En la industria farmacéutica, cuando se está investigando un nuevo fármaco, ya se ha puesto en fase 3, es decir, ya lo están consumiendo los humanos, han pasado de la fase 2 de animales a fase 3, pues se suelen hacer análisis clínicos periódicos de los metabolitos que aparecen en la orina o en la sangre del enfermo, así como la concentración en sangre después de la toma o ingesta de un medicamento, buscando la semivida plasmática, es decir, la concentración máxima del medicamento en periodo de actividad dentro. Es decir, en el LAMME ya vimos que era la vida del medicamento en el organismo, que se componía de 5 fases: la liberación, la absorción, el metabolismo, la distribución, el metabolismo y la excreción. Bien, pues cuando llega el momento del metabolismo, que es cuando verdaderamente el medicamento está en su fase más alta, es lo que llamamos semivida plasmática, es cuando se va a establecer ya de una forma definitiva la dosificación, que luego en el prospecto, ese medicamento cuando ya está en venta en la farmacia, es decir, cuando ya puede el médico disponer mediante la receta médica de él, ya sabemos exactamente qué posología es la que tiene que llevar. Y eso es lo que hay que inculcarle al enfermo para que de ninguna forma altere ni olvide ninguna de las dosis. Es más, si alguna vez el enfermo
se olvidase de una toma, lo que nunca se debe de hacer es, dice, bueno, me falta 1 hora para la siguiente toma, para la siguiente dosis. Lo que hago es espero 1 hora y me tomo doble dosis. La anterior que me he olvidado y la próxima que me toca. Eso jamás, porque el medicamento va a sangre y ya pueden pensar ustedes lo que sería una semivida plasmática con doble dosis. Es decir, no, Rafael, yo le quería preguntar, porque hay una dificultades reales, no nos engañemos. Y aparte de eso, también nos damos cuenta que el factor psicológico es importante. Tantísimo. Mucho, en el sentido de que muchas veces se lee un prospecto, y discúlpeme la expresión, y se acongoja uno por no decir una palabra gorda. Porque dice, bueno, esto no puedo tener nada de hígado. Mucha precaución con esto, y llega un momento que dice, mira, mejor no me lo tomo. En ese caso real, ¿qué se debe hacer? Automáticamente ir al farmacéutico y decirle, debo suspenderla, debo tomarlo, al médico, ¿cómo actuar? Sí. Porque yo me he visto en esa tesitura, que hay medicamentos que digo, pues caramba, si me ha matado otra cosa, lo dejo. Es importante que usted aclare ese punto. Importantísima pregunta y voy a contestarla. Esto es así porque en la Convención Internacional de Helsinki se estableció que la comunicación, tanto por parte del médico como por parte del farmacéutico, que cuando se viese a un enfermo ante un medicamento, el que fuera o fuese, ¿no?, el que sea, se le viese una alteración, un efecto secundario o un efecto nocivo, en una hoja, le llamamos la hoja amarilla porque tienen color amarillo, se rellenan con el historial clínico de ese enfermo, el diagnóstico, la patología, en fin, todo el seguimiento farmacológico que le ha sido prescrito, y se anota ahí esos efectos secundarios que han aparecido en ese enfermo. Pero imagínense lo que es en cientos y cientos de millones de personas que están tomando ese fármaco en todo el mundo. O sea, aparece una serie de reacciones que allí en Helsinki llegan las hojas amarillas, y entonces a partir de un número mínimo de repetición tiene la obligación de inducir al laboratorio que fabrique el establecimiento de ese efecto secundario en el prospecto. Entonces, claro, hay medicamentos en que, como bien dice, los efectos secundarios dominan a los primarios beneficiosos. Claro. Entonces, ¿qué se hace ante esta situación? La recomendación general es que no lean los prospectos, porque los prospectos están hechos para el profesional, no para el enfermo. Por eso digo que cuando vayan a la farmacia pregunten hasta la exhaustividad, hasta ponerse si quieren pesado, pero cuando salgan de la farmacia deben de salir totalmente convencidos del tratamiento, convencidos en el sentido también de que han superado todas las dudas que puedan, y con una información tan clara y precisa, que no necesitan volver otra vez a ver al farmacéutico o al médico, porque la cosa ha quedado clarísima. Es lo que nosotros decimos en términos latinos, in claris non fi interpretatio, es decir, ante la claridad no cabe la interpretación. Y para eso hace falta, tiene que ir precedido de la actuación doble profesional del médico y el farmacéutico. Y de esa forma logramos también un tercer objetivo que hoy, debido a la crisis económica, es fundamental, que esos dineros públicos que va inherente a todo el tema sanitario, no solamente al coste del medicamento, sino al coste del profesional médico, del profesional ATS, del farmacéutico, en fin, de todos los que compone el gasto general de sanidad, que sea utilizado al máximo de buena gestión, con lo cual lograremos que la enfermedad se cure con el menor gasto posible. Y para eso hace falta indudablemente esta adherencia, que al final no es nada más que una confianza empática entre los profesionales sanitarios y el enfermo. Ya hay estudios de rentabilidad hechos respecto sobre todo a tratamientos crónicos. Concretamente hay mucha publicación científica sobre la adherencia al SIDA, al cáncer, a la epilepsia, a las patologías cardiovasculares, a la diabetes y a las patologías respiratorias. Y así se ha visto que la adherencia
es de un 88,3%, alta, buena, digamos, en los enfermos de SIDA. El enfermo de SIDA está muy preocupado con su enfermedad y como desgraciadamente no se cura el SIDA, no se cura, lo único que hemos hecho es lograr la cronicidad de la enfermedad, es decir, que el enfermo no muera de esa enfermedad en la mayoría de los casos, sino de complicaciones o de otra enfermedad distinta, porque a través de los antirretrovirales modernos se controla perfectamente la enfermedad. Bueno, pues se ha logrado el 88,3%. El cáncer, en los tratamientos oncológicos, también tiene mucha adherencia en el enfermo, tiene un 79,1%, que también se trata de una buena adherencia. Buena adherencia es todo aquella complicidad superior al 75%, es decir... El miedo guarda la viña. Exacto. No, Rafael, es así, tienes miedo, luego todo lo que te mande el médico, más el consejo del farmacéutico, lo hace a pie juntilla porque tú dices, aquí me juego la vida. Claro, ahí está. Ahí. Y así se sigue, por ejemplo, con la epilepsia, quizás por las manifestaciones tan agudas, ¿no?, y espectaculares que hay, sobre todo en epilepsia avanzada, pues se tiene una adherencia del 78,4%. Ya digo, todo lo que sea más del 75% es bueno. Y están las patologías cardiorrespiratorias ya con un 76%. Y ya en la diabetes y patologías respiratorias, bueno, antes me quería referir a las patologías cardiovasculares, con el 76,6%. Pero ya en diabetes y en patologías respiratorias baja a un 65% y a un 63% respectivamente. Es decir, ya en esas enfermedades el enfermo ya toma menos miedo hacia ellas, sí, y fracasa más en la medicación. Al fracasar más en la medicación, pues el medicamento no se ha utilizado adecuadamente, con lo cual el coste sanitario es más alto y además las recaídas, digamos, van a ser más frecuentes, con lo cual va a haber más gasto todavía. Claro. Y no solamente en el gasto, sino todo lo que lleva consigo el estar enfermo y además las bajas laborales. Otro problema social. Ese es un problema carísimo, altísimo, y que hay que mirar mucho, porque el enfermo esté inhabilitado laboralmente el menor tiempo posible. Lo que no podemos es, como se hacía hace 10 o 12 años para atrás, esto pues no tenía importancia. Y había enfermos que, pues no sé, con una patología cardiovascular, pues después de un infarto, que muchas veces, la mayoría de las veces, afortunadamente, el enfermo se recupera, estaban dados de baja un año, 10 o 12 meses. Eso no hay economía hoy. Por lo menos en la crisis económica que vivimos, eso es un lujo que no se puede pagar. Y las empresas venirse abajo. Y las empresas, todo, o sea, que esto tiene una importancia muy grande. ¿Y cómo se mide? Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo medimos la adherencia? Porque esto no será fácil. Bueno, pues la adherencia ya empecé explicando la forma directa que hay que hacerlo, pero que eso no se puede permitir económicamente, que lo hace la industria cuando va a sacar ya el medicamento en fase 3. Esos son los métodos directos, ¿no? La determinación de metabolitos, de análisis en sangre y tal. Eso está muy bien para los estudios clínicos, pero eso es inviable, eso no se puede hacer. Entonces se acude a lo que se llama métodos indirectos. Métodos indirectos en que hay muchísimos, que no son exactos, pero dan una aproximación bastante aceptable y consisten, pues, ahora, como en las farmacias sabemos la dispensación, el día que se lleva el enfermo el medicamento, la dosis que lleva, la dosis, la patología y la cantidad que lleva el envase de comprimidos, cápsulas, en fin, del tratamiento, se le dice al enfermo que en un momento determinado que haga el favor de traer la última caja del medicamento de uno o de todos, ¿no? Haga usted el favor, que tengo aquí un problema en el ordenador. Él no tiene por qué enterarse, él trae los medicamentos, se hace un recontaje de los que le quedan y se resta a los que llevaba en el momento que se les dispensó los medicamentos. Está usted aclarando la trampa, ¿eh? Entonces, claro, entonces se establece, restando, pues usted
ha tenido que tomar esto durante tantos días y lleva más días y le quedan muchos medicamentos. Usted no ha tomado los medicamentos como debe. Claro, eso en un enfermo un poco espabilado se presta al fraude, porque coge y esto se corre de voz en voz y coge las pastillas, las tira al váter. Por eso lo estoy diciendo. Sí, y esto pues es imperfecto, pero sí, es una de las formas que hay de control. Otras han sacado unos envases, yo todavía no lo he visto, pero la literatura científica está y en algunos países ya está en marcha, que son como especies de unos dosificadores de medicamentos, que aquí los tenemos. Yo tengo concretamente en el bolsillo uno, ¿no? Pero son electrónicos, es decir, cada vez que abre lleva un contaje de la vez que ha abierto. Exacto, ahí no hay trampa, porque ahí se graba. Y entonces el médico o el enfermo puede saber las veces que ha abierto el dosificador. La caja negra. La caja negra. Y así se establece también un grado del conocimiento de la adherencia. Hay otros métodos que son ya de tipo psicológico, mediante charlas y relleno de cuestionarios posteriores, para tener una idea por dónde va la aguja de marear, que no es exacto, pero bueno, es importante saber por dónde vamos, por la causa de las bajas laborales, del coste del medicamento, del coste social, la salud del enfermo y el fracaso o no del sistema sanitario, que es muy importante que el sistema sanitario no fracase. Sí. Y para eso pues se establece una serie de fases educativas que nosotros llamamos, primero hay una fase que se llama precontemplativa, que es cuando la persona no cree que debe cambiar un determinado aspecto de su comportamiento. Ese es el primer choque malo que tiene. Cuando sale el enfermo y ya ha diagnosticado una enfermedad grave, le pone el médico el tratamiento y el modo vivendi, el modo de vida que tiene que llevar. Sí. Y eso de cambiar los hábitos de vida, sobre todo en personas mayores, la verdad es que lo tiene que precontemplar la persona antes de iniciarla. Una vez superado psicológicamente, pues viene ya lo que llamamos la fase contemplativa, que es cuando la persona ya reflexiona sobre la posibilidad de cambiar los hábitos de vida y lo contempla ya de una forma real, es decir, ya entra en el sistema. La siguiente fase es cuando se entra en acción, la acción del cambio, romper la inercia y entrar en lo que el médico ha recomendado y ha prescrito, que indudablemente lleva consigo pues cambios alimenticios. Es mucho más fácil adherirse al medicamento, tomar el número de pastillas comprimidas, en fin, las dosis indicadas, es mucho más fácil adherirse de momento que adherirse a dejar de comer ciertos alimentos como grasa, como, en fin, alcohol, o dejar el uso del tabaco, como hemos dicho. Eso es mucho más difícil. Y de hecho la adherencia que se establece en enfermedades graves por encima del 70%, es muy difícil superarla por encima del 58-59% cuando afecta al cambio de los hábitos alimenticios. Eso por muchas causas, porque entre otras la principal es que si en la casa se establece un menú, ese menú que posiblemente cuando el médico le ha dicho que hay que cambiar porque comían mal, comían desequilibradamente mal. Nosotros tenemos una falsa creencia que es que comer mal significa comer poco, quedarse con hambre. No, comer mal sanitariamente es mucho más caro que comer bien sanitariamente. Lo que se trata es de establecer el equilibrio entre los grupos que establecen los alimentos, como son los hidratos de carbono, que no debe de tomar más del 50%, que hay que tomarlo, ojo, y aprovecho porque hay personas que no toman pan, que no quieren tomar pan porque engorda. Eso es mentira, radicalmente mentira, el pan no engorda. Lo que engorda es comer desequilibradamente en los grupos. Y en los hidratos de carbono, que pues son el pan, las patatas, las galletas, pues todo eso debe de ser, engloba el 50% de la alimentación. Las grasas hay que distinguir. Lo que no se puede tomar es
el 30% que se recomienda de grasas totales al día de grasas saturadas. Las grasas saturadas, que son las mantecas, los embutidos, la carne de cerdo, todo eso no puede ser más de un 7%. En cambio, hay que tomar muchas grasas mono y poliinsaturadas. Por ejemplo, pues grasas monoinsaturadas sería el ácido oleico. ¿Qué alimentos son ricos en ácido oleico? Pues preferentemente el aceite de oliva, y si es virgen, mucho mejor. Y las nueces, entre ellos. También hay que tomar alimentos que sean ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Y ahí tenemos preferentemente el pescado azul. Es lo que llamamos los omega 3. Omega 3 hay que tomar al menos 2 o 3 días a la semana. Y esto va bien con todos los tratamientos farmacológicos para todas las enfermedades. No hay que distinguir una enfermedad de otra. Eso va bien para todos. Y hay que tener en cuenta que el primer alimento en riqueza en omega 3 es la caballa, que tiene un 112 miligramos por 100 gramos de alimento. Ya salta la sardina con 58, después salta con 48 al boquerón, después viene el atún, después viene el salmón. En el salmón, en alguna ocasión que otra he dicho que mucho cuidado, que nos amparemos en tomar mucho salmón porque tiene omega 3, porque el salmón tiene ácidos grasos saturados y hay que tomarlo con mucha prudencia. Es decir, que aquellos enfermos, sobre todo cardiovasculares, que estén sometidos a un tratamiento alimentario de este tipo, pues tienen que tener mucho cuidado con el salmón porque aumenta el colesterol y los triglicéridos, que es lo que precisamente tenemos que combatir. Y luego están las proteínas. Las proteínas que debemos de ingerir hacia un 15% de toda la ingesta global diaria de proteínas. Las proteínas hay dos grandes grupos. Las proteínas de alto valor biológico, que preferentemente son de origen vegetal, y esto está muy poco extendido o conocido, que son las proteínas que contienen los cereales y sobre todo las legumbres. Legumbres, pues lentejas, garbanzos, judías, chícharos. Bueno, pues eso hay que tomarlo. ¿Y por qué digo de alto valor biológico? Porque tienen aminoácidos, componentes de las proteínas en nuestro organismo, que nuestro organismo no es capaz de sintetizar, lo mismo que los ácidos grasos omega 3. Entonces los necesita tomar con los alimentos. Y de ahí que las legumbres haya que tomarlas al menos 2 o 3 veces a la semana. Las alcachofas es otro alimento que hay que tomarlo por lo menos una vez a la semana, porque son muy ricas en fibra, van a regular todo el proceso del bolo fecal, van a evitar los estreñimientos y además van a producir un vaciamiento de la vesícula biliar, que es una de las características de la alcachofa, debido a las bordoglucinas que lleva. Por tanto, en toda alimentación equilibrada debe ir al menos un día a la semana la alcachofa. Y luego, que duda cabe, esos serían los macroelementos, pero ahora vienen los microelementos, que son aquellos que hay que tomarlos pero en pequeñas cantidades, pero que no hay que, porque sean pequeñas cantidades, dejarlos de tomar, pues son tan importantes como los macroelementos. Me quiero referir a las vitaminas, que hay de dos tipos, las hidrosolubles y las liposolubles. Las liposolubles, que son la vitamina C, la A, la C, la D y la K. Y luego las vitaminas liposolubles, preferentemente las del grupo B, que hay desde B1 hasta B15, pasando por toda la numeración, todas muy importantes, y esto pues lo tenemos preferentemente en los vegetales y en las frutas. Aprovecho también de decir que aquellas frutas que se pueda tomar la piel, no le quiten la piel nunca, lávenlas bien para quitarle los estigmas de plaguicidas que pueda llevar, lávenlas bien o déjenlas cubiertas de agua durante toda la noche, pero no le quiten la piel porque ahí están las vitaminas y la fibra. Y bueno, luego hay que tomar elementos metálicos, lo que llamamos oligoelementos, que van en elementos, o sea, en cantidades trazas, pero que son importantísimos sobre todo para facilitar las reacciones bioquímicas de nuestro organismo. Y ahí están pues las enzimas que regulan y que forman parte en su composición. Tenemos 7 que son rejuvenecedores, que son las fenolasas, las catalasas, las dismutasas, la superoxidismutasa,
la melatonina, la 7-epiandrosterona y el ácido úrico. Y eso es importante. Y no te le dé tanto miedo al ácido úrico. Aunque los análisis digan y sacan asterisco a partir de 7, hay ya estudios hechos. Hay unos estudios cortes hechos por los americanos en que demuestran que entre 7 y 8 de ácido úrico no solamente no es malo, sino que además actúa como rejuvenecedor. O sea que hay que tener unas ideas de lo que comemos y por qué lo comemos. Y entonces esta alimentación equilibrada va a ser un efecto sinergia aditivo y potencializador con los medicamentos. Y vamos a lograr curarnos antes y mejor y con menos costes sanitarios. Bueno, decía de las fases que habíamos visto que había de educación frente al tratamiento, una fase precontemplativa, habíamos visto la contemplativa, la preparación para la acción, la propia acción, ya que estamos implicados en el tratamiento, y luego lo que es muy importante es tener apoyo familiar o apoyo de los profesionales para mantenernos, sí, no cansarnos. Así es, sí. Porque son tratamientos, pueden ser de muchos años, incluso mientras dure la vida, sí, estar tratamiento, como son los tratamientos oncológicos, y no nos podemos cansar. Y los diabéticos también. Y los diabéticos, mientras el régimen con la medicación, porque es fundamental. Eso es, porque ahí hay una cosa fundamental, que es la posibilidad de recaída. Y las recaídas nunca son buenas. Siempre pueden aparecer con muchos problemas. Entonces, otra de las cosas que hay que hacer es investigar en el enfermo lo que, ya que hablaba yo de recaída, es cuando va a la farmacia, preguntarle, ¿usted recuerda, cuando tiene el tratamiento delante, ¿usted recuerda para qué sirve este medicamento? ¿O a esto otro? Se le pregunta al paciente. Se le pregunta al paciente, para ver el grado de recuerdo y de mentalización que tiene con el tratamiento. Entonces puede suceder 3 cosas. Una, que lo recuerde perfectamente, con lo cual nosotros el trabajo prácticamente lo tenemos hecho, pero por otra parte es lo que llamamos algoritmo de adherencia. Por otra parte nos pueden decir, pues mire, yo no lo recuerdo, yo creo que esto no... En fin, empieza a divagar. Y entonces cuando hay que coger el tratamiento entero, todos los medicamentos, primero recordarle lo que es su enfermedad, las posibilidades de curación, y hay que hablarle al enfermo abiertamente, no con tapujos, hay que prepararle para la verdad, porque en esas condiciones el enfermo reacciona mejor, y hay que cubrir todas las lagunas de olvido o de desconocimiento que tiene. Y apuntar en las cajitas. Y apuntarle apuntarle en las cajitas es fundamental, Dori. Por eso, para que es fundamental, muy mayores que digan, uy, pues esto era para el reuma, esto era... Sí. Por eso es fundamental. Y ahí, por ejemplo, pues empiezan a surgir las preguntas. Algunos dicen, pues es que me olvido de tanta medicación. Entonces hay que recordarle, como he dicho, todos los fármacos que precisa el tratamiento, las tomas, que no se olvide de todas y cada uno de los medicamentos. Otros dicen, es que tomo tantos medicamentos que me hago un lío. Sí. A mí me han dicho muchas veces en la farmacia, mire usted que no tengo tiempo en todo el día para tomarme los medicamentos. Entonces, hay que reforzar. Toman 13 pastillas, claro, y bueno, cuando se las toman. Hay que reforzar el mensaje. Y decirle, pues mire usted, es que esta es para esto, y esta sin esta, pues ocurre esto, si falta una con otra, o mucho más cuando el tratamiento es, como bien dice, de 10 o 13 pastillas, pero que está muy bien estudiado, sí, va en consonancia una con la otra, y una nada más que falte desequilibra todo el tratamiento y lo hace agua. Otros dicen, me da miedo ya, es que me dan miedo ya tantos medicamentos. Y muchas veces por la conversación familiar, porque no tiene apoyo familiar. Hay familias que desprecian los medicamentos que toma el enfermo, otros le meten miedo, sí, otros porque son hipocondríacos y basta con que tomen el medicamento y le note un sabor, si tardan un rato en ingerirlo, pues claro, son medicamentos de síntesis fuerte. Y bueno, ya habéis visto el que tome ibuprofeno y tenga la desgracia de no tragárselo pronto, ¿no?
el sabor es amarguísimo y verdad. desagradabilísimo, y es un medicamento de uso diario. Don Rafael, tenemos 5 minutillos para pues, sintetizar ya prácticamente. Sí, pues bueno, pues yo en esto voy a terminar esto, que son los problemas que surgen. Otros dicen, creía que hacía bien no tomándolo, es decir, tienen conciencia equivocada de que tomando tantos medicamentos se están perjudicando. Pues hay que volver otra vez a darle un mensaje de explicar la enfermedad, en fin, otra vez con el mismo asunto. O dejé de tomar los medicamentos por los efectos secundarios que me aparecieron. Usted, en el momento que aparezca un efecto secundario que no le ha sido explicado, vaya usted a la farmacia, relátelo, porque además podemos estar ante un efecto secundario nuevo, como yo explicaba con el tema de las hojitas amarillas para la conversión internacional de Helsinki, y podemos además aportar un conocimiento para la humanidad, porque ha aparecido un efecto secundario nuevo, que si aquí en San Lucas aparece uno, pero en Barcelona otro, en Alemania otro, no sé qué, como Helsinki los coordina todos, pues llegue estadísticamente a tener una importancia grande, y entonces es el momento de meterlo de advertencia en el programa, en el prospecto del medicamento. Y otras veces pues hay cansancio de tomar tanta medicación. Es decir, si queremos que esto funcione, tienen que funcionar los 3 pies del problema, que son, vamos, del asunto, que es por un lado el médico, el farmacéutico y el enfermo. Pero no se le puede tratar al enfermo con culpabilidad, pues ya demasiado tiene con estar enfermo, ni mandarle como si fuera una orden militar, tú te lo toma usted y tal, y tal. No, eso no es así. Hay que explicarle la enfermedad, hay que hablarle del porvenir que más o menos puede tener de curación con la enfermedad de que se trate, hay que darle ánimo, hay que reforzarle la conciencia de que lo tome, y cuando va a la farmacia que viene del médico pues va a escuchar prácticamente lo mismo, y entonces hay un reforzamiento del papel de los sanitarios que va a influir muy positivamente en la evolución favorable de ese enfermo, y con eso pues lograremos que la gente viva más tiempo, con mejor calidad de vida, y que logre conseguir la libertad, que es la vida. Mientras hay vida hay libertad, que es el mayor bien que, a mi modo de ver, pues podemos aspirar los humanos. Y quiero terminar pues hablando de la libertad, humanizando las palabras del apóstol Pablo, cuando decía, junto con el apóstol Juan, decía, veritas liberabis vos, la verdad os hará libre. Y San Pablo en este aspecto decía, ibi spiritu domini ibi libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí está mi libertad. Pues humanizando la enfermedad y estando preparados para combatirla y teniendo siempre la cabeza que pueda sobre la enfermedad, yo os animo a todos, y os aseguro que lograréis una vida más larga, con buenas características físicas y un nivel de adherencia a todo, no solamente a los fármacos y a la alimentación, sino adherencia social a todos los que os rodean, y lograremos de esta manera pues vivir mejor, y ya está. Muchas gracias. Efectivamente, yo sí quiero recordar lo que don Rafael siempre dice: vida sana. Es cierto que no hay que agotarse, pero tampoco hay que estar sentado en un sofá en plan sedentario, porque engordamos y acumulamos mucha grasa. Dar el paseíto como mínimo de media hora, decía don Rafael, o incluso 3/4 de hora, un paseíto, caminar. Beber de 1,5 litros, incluso 2 litros de agua en el verano, porque nos va a venir bien para nuestra piel y incluso para los estreñimientos. Eso lo puedo yo dar fe de que es así realmente. Y decir que, como nos despedimos, que sean ustedes felices, que tengan unas vacaciones relajadas, tiempo de calor, no hacer esfuerzo físico, porque hay golpe de calor también. Cuidar que nuestro amigo sol nos da mucha vitamina D, antirraquitismo, todo lo que queramos, pero también podemos tener cáncer de piel. Y bueno, deciros que muchas felicidades gracias a esta casa Telesanlúcar, que es una ventana abierta de servicio público y ciudadano, y ahora, en los últimos años, servicios sanitarios. Muchas gracias a nuestro director, bueno, a los señores que están en las cámaras, que muchas veces parece que no sabemos decirle gracias, pero están ahí y funcionan porque
detrás de esta imagen está su trabajo y su entrega, su dinamismo. Muchas gracias, nos vemos, Dios mediante, posiblemente dentro de 2 mesecitos. Gracias, sean felices. Buenas tardes.